Soy Carlos Angulo Parra, integrante de Plumas Azules. Tengo el honor de moderar este sexto y último foro del primer circuito de foros que vamos a celebrar en pues conmemoración del 81 aniversario de la fundación de nuestro partido, del Partido Acción Nacional, y lo vamos a hacer con un panel de súper lujo de puros exgobernadores panistas: Fernando Canales Clarión, Ignacio Loyola Vera y Patricio Patrón Laviada, y nuestro representante de Plumas Azules en este foro es don Julio Fessler, ex embajador de México. Que no hay ex embajadores, hay embajadores, porque siguen siendo toda la vida. Entonces, embajadores de México en un empezar sentido. con una breve introducción de cada uno de nuestros queridos panelistas, y empezamos con Ignacio Loyola Vera. Gracias, Carlos. Así que me agarran un poco frío, pero en este tema, qué bueno que estamos platicando del partido. Nos hemos reunido los exgobernadores en un grupo que hemos llamado Unidos por México para tratar precisamente de influir en lo que debemos hacer en nuestro partido. Yo creo que lo que hemos visto en días pasados en Coahuila, pues nos deben de poner en alerta, y debe ser un foco realmente, yo no creo que no amarillo, sino rojo. Algo más tenemos que hacer. Y qué bueno que está aquí Fernando y que está Patricio, porque fuimos de la primera generación de los panistas que nos invitaron. Y eso creo que es lo que hemos creído que debemos devolver precisamente a esa parte, que el PAN debe invitar nuevos actores a ser candidatos, nuevos líderes de la sociedad. Yo no estaba en el PAN, bueno, Fernando siempre ha tenido una historia larga en Acción Nacional, pero yo realmente estaba en Coparmex, me invitan a participar, y es donde empieza a crecer fuertemente el PAN en las décadas de los 90 altos y precisamente 90 bajos y altos. Es donde crece más Acción Nacional con participación de la sociedad. Yo siempre pues he creído en el PAN, estoy en el PAN a pesar de muchas cosas, porque que creo que lo que debemos todos pensar es que somos más deudores que acreedores con el PAN. A mí la oportunidad que me dio Acción Nacional, pues la tengo con una enorme gratitud toda la vida, y me siento deudor con Acción Nacional. He querido competir en otras ocasiones, no ha sido posible, pero aquí seguimos. Es una lucha, como diría nuestro fundador, una brega de eternidad, y hay que seguir dando la cara. ¿Ya? Tu micrófono, Carlos. Perdón, muchas gracias, Ignacio. Continuamos con don Julio Fessler. Para mí es un gran honor estar con este elenco tan extraordinario de panistas que han trabajado durante tantos años por el bien de la patria, partiendo de sus respectivos estados. Yo estoy viendo que en esta confusión que existe mundial, mexicana y concretamente dentro de nuestro partido, pues hay algunos elementos muy claros que el PAN aporta como remedios, respuestas a los problemas muy actuales que la población mexicana, la ciudadanía mexicana está esperando que el PAN exprese cuáles son las salidas respectivas. El PAN está lejos de ser un partido sin aporte concreto de soluciones. Para cada uno de los problemas que existen, el PAN tiene, y lo han venido diciendo los legisladores del PAN, lo han venido diciendo los personeros más importantes del PAN durante muchos meses, no solamente en la administración actual, cuáles son las cosas que hay que hacer frente a temas específicos. Está, por ejemplo, pandemia, está, por ejemplo, la necesidad de recuperar la economía nacional, está la necesidad de hacer algo con la industria, el tema de la ocupación, evidentemente el tema de la violencia y el tema también de la falta de seguridad jurídica. Pero concretamente el PAN tiene algo muy concreto que aportar en lo que se refiere al tema específico de la corrupción. La administración presidencial actual ha puesto en primer nivel el tema de la corrupción como si fuera la gran novedad.
Ciertamente el PAN lleva muchas décadas de estar combatiendo la corrupción en todos sus ángulos. No solamente la corrupción dentro del gobierno, sino también la corrupción que la hace posible dentro de la empresa o dentro de la sociedad civil. La corrupción es el mal que ha venido torpedeando los avances del país a lo largo no solamente de las décadas, sino también a lo largo de la historia nacional. La corrupción no es tema nuevo. La corrupción viene desde el siglo anterior, el siglo XX y en la actualidad. Y el PAN es también un campeón contra la corrupción. Y desde luego, pues eso es un tema que necesitamos enfatizar. Repito, el tema central es el PAN tiene mucho que aportar, está dicho, cada uno de los temas tiene una respuesta que el PAN ha venido promoviendo y tenemos que hacer valer estas respuestas para efectos de las elecciones del año entrante, donde necesitamos encontrar muy buenos candidatos, algunos incluso de la sociedad civil que ya se está preparando también para actuar. Los candidatos del PAN, junto con los candidatos que la sociedad civil pueda aportar, constituyen el arsenal que necesitamos hacer valer en el año 2021. Muchas gracias, don Julio. Y ahora seguimos con Patricio Patrón Laviada, por favor. Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto compartir este panel con mis compañeros Ignacio, con Fernando. Un saludo especial a don Julio. La verdad es que el gobierno ha demostrado, el PAN ha demostrado que gobierna y gobierna bien. Ignacio, Fernando son pruebas fehacientes de eso. Y hoy que tenemos un gobierno completamente con el rumbo perdido, creo que el PAN puede hablar y hablar fuerte. Hablar como cuando fue oposición, que fue una buena oposición, una oposición fuerte, digna, pero también comprometida por el bien de México. Y así durante 60 años fuimos trabajando hasta que llegamos a ser gobierno. Y tuvimos muy buenos gobiernos municipales aquí en Mérida, por recordar a Correa Rachó o Zapayán, cómo los principios del PAN se hacían realidad en los hechos. Después llegamos a los gobiernos de los estados y empezamos a hacer también una excelente labor en los estados y ya solita la fruta, dado a ese trabajo cívico, democrático, perseverante día con día, a ese buen trabajo de los gobiernos, llegamos hasta el gobierno federal. Pero algo pasó, que esa fórmula, que era la misma fórmula que nos habían indicado nuestros fundadores, que nos habían escrito como niños de párvulo de la brega de eternidad, de la lucha democrática, de crear ciudadanos, de buscar el bien común, se nos fue olvidando. Los éxitos nos fueron matando y no cumplimos ya con todas las expectativas, con todo lo que se esperaba nosotros. Hoy tenemos que ser autocríticos. Tenemos un gobierno con muchos problemas que nos está metiendo en muchos otros problemas. Vemos un panorama para México muy, muy difícil. Pero parte de esta responsabilidad es nuestra. Teníamos un partido con principios, con ideas, muy bien organizado durante mucho tiempo para poder llegar a cambiar esto que decía don Julio, de muchos siglos de corrupción, de imposiciones, de falta de vida democrática, de falta de ciudadanos comprometidos. Nosotros veníamos trabajando con ello y lo fuimos abandonando. Hoy nos toca reconstruir. Nos urge poder hacer cosas nuevas, diferentes, pero volviendo siempre a esos principios. La lucha contra la corrupción, la lucha en pro de la democracia, en búsqueda del bien común, de tener buenos gobiernos al servicio de la comunidad, de tener candidatos, los mejores candidatos, no necesariamente que sean militantes del PAN, que sean ciudadanos que quieran servir, buscar eso. Esa fue la fórmula que nos dio buenos resultados y que estoy seguro que tiene mucho más que dar todavía. Muchas gracias.
Muchas gracias, Patricio. Y cerramos este primer círculo introductorio con don Fernando Canales Clarión. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todos los que nos están escuchando. En primer término, agradecer a esta organización de nuestros compañeros panistas denominada Plumas Azules. Algunos de los que nos escuchan no son ni panistas o siéndolo. Habrán de saber que son los compañeros panistas que escriben en los periódicos, con una pluma azul y con una inteligencia muy dedicada a servir a México, como pretendemos y queremos ser todos los panistas. Es un honor para mí compartir este panel con Ignacio Loyola, con Patricio Patrón y con Julio Fessler, y yo, su servidor, como exgobernador de Nuevo León y miembro del PAN desde hace 40 años, pues con mucho gusto contribuir a este tema que es apasionante. ¿Cuáles son los retos que tiene el Partido Acción Nacional? Yo creo que mis compañeros lo sintetizaron en algunas de las frases tradicionales que nos dieron razón de ser al Partido Acción Nacional. Recuerdo este postulado fundamental del PAN. ¿Qué es lo que pretendemos en el Partido Acción Nacional? Llegar al poder para desde el poder realizar el bien común. Sí, llegar al poder. Y para llegar al poder se necesita hacer política. Hacer política para ganar las elecciones. La diferencia fundamental es que una vez en los puestos de elección popular, hacer el bien común, aquello que sirve a los ciudadanos, no nada más a los panistas. En esto podría sintetizarse el objetivo fundamental del PAN. En muchos de los casos, sin falsa modestia, los 3 exgobernadores que aquí estamos, lo logramos en nuestros periodos constitucionales, en algunos casos, como el de Nacho y mío hace más de 20 años, hace más de 15 en el caso de Patricio Patrón, y en decenas de otras entidades federativas, y en centenas, por no decir miles, que municipalidades de la República Mexicana, y en diputaciones y senadurías que con honor se han ejercido por panistas. Pero no siempre ha sido así la realidad. Hay que reconocerlos como mexicanos, como hombres de verdad y frente a la responsabilidad que tenemos frente a nosotros. El gobierno de la República que tenemos actualmente, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, tiene una agenda muy clara: suprimir las libertades para centralizarlas en las capacidades que son pocas y limitadas y en los criterios que son de una agenda cada vez más evidente, distinta a la manera de pensar de los mexicanos, en la persona del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. No lo vamos a permitir los mexicanos, no lo vamos a permitir los panistas, y esa es nuestra responsabilidad actual. En ello podría sintetizar yo cuál es el reto que tenemos frente a nosotros. Nuestra filosofía es muy clara, se puede reducir en estas palabras: llegar al poder para realizar el bien común. El reto estriba en cómo hacer atractivo nuestro trabajo para que los demás mexicanos, la abrumadora mayoría que no militan en ningún partido político, que no militan en el Partido Acción Nacional, nos den su voto de confianza, nos den su apoyo, nos aporten, junto con los panistas o el Trabajo por México, nos exijan resultados y trabajemos juntos para lograrlos. Con honestidad, en la mayor parte de las últimas elecciones, procesos electorales, procesos políticos de decisión en los distintos centros de decisión, esencialmente en los congresos locales y en el Congreso de la Unión, no hemos logrado. Es nuestro reto convertir nuestros principios de doctrina, la filosofía política que nos da sustento como partido político, en algo en que crean los mexicanos. En como bien lo dijo nuestro fundador, mover las almas. Hacer política implica una emoción, no solamente una convicción intelectual. Es el reto que tenemos frente a nosotros. ¿Cómo si en el pasado en tantas ocasiones logramos emocionar a los mexicanos convencidos de liderazgo, no solo con una doctrina, sino también con una cara de un hombre y una mujer, o una mujer que abanderaba aquella causa? Ahora, en estas elecciones que estamos ya en las preliminares, que habremos de tener en junio del año próximo, lograr mover las almas para que nos den la oportunidad de trabajar junto con los ciudadanos, no en los muros al interior del Partido Acción Nacional, sino de cara y junto con los ciudadanos, trabajar para lograr
el bien común y preservar el ámbito de libertades que ambicionamos todos los mexicanos. Gracias. Excelente introducción, Fernando. Y esto abre una pregunta esencial. Tenemos ahorita una gran inquietud ciudadana hacia afuera del partido que está centrada en dos grandes bloques. Uno que es un bloque muy bien estructurado y dio un paso adelante primero que nadie y con mucha valentía. Están ahorita en el Zócalo, que es Frena, que están liderados por gran parte de gente de tu estado. Y por el otro lado tenemos este bloque de alrededor de 400 organizaciones de la sociedad civil, que es Sí por México, Sí por México. Hay mucha discusión en relación con cómo se puede decantar esta inquietud ciudadana y cuál debe ser la posición de un partido como el PAN ante esta inquietud ciudadana. Vamos a abrir este primer bloque de conversación después de la introducción con don Julio Fessler primero. Yo quisiera mencionar en torno a Frena y organizaciones de la sociedad civil que están cada vez más activas. Representan como si fuese el mar o el océano de opinión y de inquietud nacional respecto de los problemas que están lejos de resolverse en lo concreto. Por una parte, las organizaciones de la sociedad civil aportan sus inquietudes, aportan a veces algunas soluciones, pero lo que les falta es la estructura y evidentemente la capacidad jurídica de poder llevar sus ideas, sus candidatos directamente a las cámaras legislativas. Es indispensable entonces la mancuerna que se debe formar entre el partido político PAN y la ola de inquietud y también de soluciones que la sociedad civil puede aportar. Concretamente tenemos a Frena, pero tenemos organizaciones como México Primero o bien Voto por México y otras muchas más. Las hemos conocido desde hace muchas décadas. La sociedad civil fue importantísima hace algún tiempo para la renovación política de las instituciones políticas de nuestro país. A la sociedad civil debemos la presión y la energía que fue lo que logró que hubiera una reforma institucional en la política y en el aspecto electoral. Hoy en día debemos tomar en cuenta las inquietudes de la sociedad civil, como por ejemplo Coparmex, que lleva algún tiempo, según tengo entendido, preparando candidatos, preparando gente que puedan ser candidatos a la legislatura, y debemos tomar en cuenta este esfuerzo a fin de, en aquello que convenga, en aquello donde lo que están preparando como futuros candidatos coincida con los principios y coincida con las soluciones que el PAN presenta, las podamos absorber al lado de los candidatos del partido del PAN para juntos llevar con la bandera de un partido político como es el PAN a la legislatura de la Cámara Baja por el momento y después a mayores dimensiones. Gracias, don Julio. Patricio Patrón, ¿cuál es tu visión al respecto? Bueno, hoy los valores más esenciales como sociedad están en riesgo. Corremos un grave riesgo de una sociedad civilizada con un gobierno antidemocrático que sobre todo falta a la verdad, a la palabra, al compromiso, un gobierno semitotalitario. Urge más que nunca una gran sociedad con los ciudadanos. Le urge al PAN abrirse hacia los ciudadanos como anteriormente ya lo hizo, pero hoy el riesgo es mucho mayor. Si con el viejo PRI esa necesidad de incluir a todos los ciudadanos de buena fe, de principios democráticos, de principios de buscar el bien común, era necesario. Con este nuevo PRI
es mucho más necesario, con este nuevo gobierno mucho más totalitario, es necesario invitar a todos los ciudadanos que crean que la democracia, que la ley, que el orden, que la palabra pueden llevar a una convivencia civilizada. Necesitamos unirnos todos ellos para un proyecto común. A lo mejor es el momento de olvidarnos de algunas cuestiones ideológicas. Es el momento de lograr sumar a todos los que vean que es necesario que principios básicos que creemos como sociedad se puedan mantener. Porque sí creo que si cometemos un error, si fallamos en esta oportunidad, el riesgo para el país va a ser muy grande. Gracias, Patricio. Fernando Canales. Yo quiero compartir algo que estamos trabajando desde hace varios meses en el PAN de Nuevo León en aras de un objetivo similar al que expresó públicamente ayer esta nueva organismo de la sociedad civil de nuestro país, Sí por México, que me parece muy encomiable, muy proactivo, muy propositivo, que como lo han señalado mis compañeros, debemos de buscar los mecanismos y los instrumentos para unirnos con ese esfuerzo ciudadano, porque ciertamente los militantes del PAN, como lo sabemos, no rebasamos 250,000 mexicanos, y en un país de 120 millones de habitantes es evidente que necesitamos trabajar de cara a la sociedad civil. A esa convicción de meses atrás llegamos el panismo de Nuevo León de cara a la elección de junio del año próximo. Y déjenme brevemente decirles cómo estamos trabajando. Primero, olvidar las divisiones y agravios que los distintos grupos al interior del PAN habíamos tenido en los últimos años. No es un secreto para nadie, creo que la audiencia de esta conversación esencialmente es panista, lo conocen, pero los que no lo sean saben que hay divisiones al interior del PAN y hemos tenido hasta ahorita la capacidad del panismo nuevoleonés de en gran medida superar este divisionismo y trabajar juntos. La vieja guardia, la nueva guardia, los hombres, las mujeres, los de la zona metropolitana de Monterrey, los de los municipios del norte o del sur del estado que tienen características socioeconómicas muy diferentes, trabajar lo más unidos posibles y creo que lo estamos logrando. Número 1, unidos, buscar los mejores hombres y mujeres para postularlos como candidatos en las elecciones del año próximo. No necesariamente miembros activos del PAN, que en la mayor parte de los casos lo sabemos, y más en un estado como Nuevo León, donde hemos tenido muchos triunfos electorales, pues tenemos muchos panistas que están buscando esas oportunidades y esas candidaturas. No siempre, y lo digo con todo respeto, siendo las mejores opciones y alternativas que tenemos que ofrecer a la ciudadanía. Ahora hay una convicción de buscarlos y hemos estado tocando las puertas de muchos ciudadanos distinguidos, hombres y mujeres de nuestro estado. Y hemos encontrado una buena aceptación, pero con algunas reticencias en dos campos, y las quiero mencionar para conocimiento de todos y para que seguramente también han tenido experiencias similares, porque de alguna manera similar se está trabajando no únicamente en Nuevo León, sino en varios estados. Primero, muchos quisieran participar, pero tienen reticencias por el debate político más allá de un partido. Cualquiera en nuestro país que saca la cabeza y dice, yo aspiro a ser diputado, yo aspiro a ser alcalde, gobernador, senador de la República, aquellos que no simpatizan con esa alternativa empiezan a emitir críticas, muchas de ellas infundadas, la mayor parte de ellas destructivas, y la reacción de gente, de hombres y mujeres con excelente trayectoria, dice, si voy a anunciar públicamente mi intención de buscar una posición en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados del gobierno federal, que como sabemos es una de las autoridades constitucionales más importantes que se van a designar en las elecciones del año próximo, que se van a elegir el año próximo, y dicen, y me van a sacar todos mis fallas, mis debilidades, y si no las tengo me las van a inventar. Entonces, una responsabilidad que tenemos como mexicanos es elevar el nivel del debate, del análisis y de la crítica con el objeto de hacerla
realmente, a la vez que franca y respetuosa también, por una parte. Por otra, nos hemos encontrado algunas dificultades de orden prácticos consistentes en la popularidad. Hay hombres y mujeres de la sociedad civil que jamás han participado en política, que harían unos extraordinarios funcionarios políticos, pero que no los conocen más allá de su entorno familiar, de su círculo de amistades, de sus actividades profesionales. Para ser electo se requiere una dosis de popularidad que generalmente o los artistas o los políticos la tienen porque han salido en los medios, porque tienen años de tener parte de su vida expuesta ante el público. Y ganar las elecciones con un personaje que no es conocido y que ahora por las disposiciones legales las campañas son cortas de 2 o 3 meses como máximo, pues difícilmente logran ese mínimo de popularidad, no obstante sus capacidades personales para ser electo. Simplemente planteo y comparto con participantes en esta mesa para que conozcan algunas de las experiencias, seguramente ya las habrán tenido en sus actividades, que estamos teniendo en este proceso de unir fuerzas, un partido político como el PAN con la sociedad civil. Estoy seguro que los vamos a sobreponer y vamos a lograr en Nuevo León y en toda la República que el PAN postule no únicamente a panistas, sino a hombres y mujeres de la sociedad civil, los mejores que haya disponibles en cada estado, con esa vocación de servicio para ganar las elecciones de junio del año próximo. Gracias, Fernando. Ignacio, ¿cuál es tu visión en este aspecto? Ignacio, adelante, echa a andar tu micrófono. Decía que, contestando la pregunta de forma concreta de Frena y de Sí por México, verdaderamente a mí, como lo hemos visto en todos los estados, me hubiera gustado muchísimo que las banderas que se vieron en las caravanas fueran de Acción Nacional. También las marchas y toda la iniciativa de Sí por México, lo comentaba yo con Gustavo de Hoyos, que me hubiera gustado muchísimo que esa iniciativa fuera de Acción Nacional. Y lo comentaba hoy en la mañana en una plática que me hicieron el favor de invitar, de que qué vamos a hacer. Y les dije, una mala noticia es que estamos en la situación que estamos por la política. Pero también otra mala noticia, si a lo mejor la quieren ver así, es que tiene que ser por la vía política. Así que yo creo que Sí por México y Frena, una vez que termine su objetivo, que es el día 1 de diciembre, que no creo que no se logre, pues tendrán que repensar qué van a hacer con toda esa fuerza. Ahí es donde yo creo que tenemos que, como partido, buscar que se vengan con nosotros, como dijo Fernando, motivarlos, hacer algo para emocionarlos y que juntos vayamos, porque si no, pareciera que hay muchos grupos, yo veo hoy más que nunca muchísima participación, pero pareciera que entonces somos una nube de mosquitos atacando a un gigante. Tenemos que aglutinar todos estos esfuerzos que están siendo independientes para poder derrotar a quien tenemos enfrente. Y la vía es la política, pero una política que sí tenemos que presentar renovada, una política que tenemos que volver a los principios de Acción Nacional y dejarle claro a los ciudadanos que vamos en serio y en busca del bien común. Y un punto que quisiera yo decirles, porque la bandera de Acción Nacional efectivamente siempre fue el combate a la corrupción, pero también hoy debemos de hablar de la impunidad, porque hoy se habla de combate a la corrupción, pero hay impunidad dentro del propio gobierno. O sea, ahí sí se tolera y se permiten las corrupciones. Entonces, yo creo que estamos ante una situación sumamente complicada, pero yo soy muy optimista. Y me dijeron, oye, ¿es muy optimista? Claro. ¿Por qué? Porque yo siempre pienso, como decía don Manuel Gómez Morín, que no hay ilusos pero para que no haya desilusionados, pero tiene que haber mucho trabajo de por medio. Y si lo hacemos, estoy seguro que vamos a lograr el objetivo que nos hemos fijado en Unidos por México, con Fernando, con Patricio y los demás gobernadores, es ganar el Congreso en el 2021 para establecer contrapesos con este gobierno que está actuando de manera muy errática y equivocada. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora les voy a echar una pullita a ver qué les parece.
son ustedes en este momento presidentes del Comité Ejecutivo Nacional del PAN y tienen que actuar de alguna forma ante el entorno en el que nos encontramos, la cancelación de los fideicomisos, las organizaciones de la sociedad civil muy activas y los partidos políticos estáticos en mucha medida, con un triunfo arrollador del PRI en Coahuila, un triunfo también en el estado de Hidalgo, no tan contundente, pero también fuerte en el estado de Hidalgo, etcétera. ¿Cuáles son las 3 acciones que harían en esta semana ustedes como presidentes nacionales del PAN? Y ahora vamos a empezar con Fernando. Serías un extraordinario entrevistador de televisión, porque no porque pones en aprietos a tus y muy a bote pronto había reflexionado cuáles podrían ser los temas a abordar en esta mesa y jamás pensé en esta alternativa. Mira, así también a bote pronto te voy a responder. Primera, reconocer las fallas y debilidades que hemos tenido a nivel nacional y a nivel estatal en Coahuila, no obstante que es esto vecino al mío. Lo comentábamos en el panismo de Nuevo León, tradicionalmente entre los estados vecinos nos ayudamos regionalmente en los procesos electorales, etcétera. Nuestros hermanos panistas de Coahuila en esta ocasión no nos pidieron apoyo al panismo de Nuevo León en sus campañas, en el proceso electoral, etcétera. No quiero decir que si nos los hubieran pedido y hubiéramos ido, los panistas de Nuevo León lo hubieran ganado, ni mucho menos. Pero hubo simplemente señalo esa circunstancia. El hecho es de que, primero, reconocer, acción número 1, reconocer que perdimos las elecciones por fallas y debilidades. Desconozco los detalles de nuestro manejo de esa campaña en particular. No sé, y lo digo con todo respeto, la calidad de nuestros candidatos, los procesos de los cuales emanaron los candidatos que contendieron en los 16 distritos electorales locales que hay en el Coahuila y la calidad de las campañas realizadas. Desconozco muchos de estos detalles, pero había un reconocimiento público de las fallas y debilidades que tuvimos. Número 1. Número 2. Extrapolaría esta misma circunstancia a nivel nacional y haría un compromiso que los dirigentes no habrían de buscar candidaturas, sino concretarse a la dirección, que es muy importante y cargada de enormes responsabilidades de las decisiones del partido. Una de las desviaciones que hemos tenido en el PAN es que muchos dirigentes llegan a puestos de dirección del partido no con el ánimo de dirigirlo para servir a la comunidad nacional, sino como una estrategia o un puente o un camino para lograr un puesto gubernamental de elección. Y lo digo sin apajes, lo digo sin tratar de hacer señalamientos individuales, sino simplemente porque esa dosis de idealismo que en las primeras décadas de trabajo que tuvo el PAN y con las cuales ganamos la mayor parte de nuestras elecciones, incluyendo las de muchas de las gobernaturas y las presidenciales, que es lo que buscan los mexicanos, el ideal de servir externado en hechos puntuales y concretos, se externe con acciones muy puntuales y concretas por parte de nuestros dirigentes. Tercero, con sancionar a aquellos panistas, aquella acción, que incurran en faltas de honestidad, incurran en actos de corrupción. Hay que reconocer también dentro de esta franqueza que debemos de tener frente a la ciudadanía que buena parte del prestigio del PAN se ha perdido porque compañeros panistas han tenido corrupción y han incurrido en actos de corrupción y ante esos actos de corrupción ha habido lo que estaban hecho con impunidad. De manera que incurrimos exactamente en los mismos defectos que le criticamos al PRI. Afortunadamente no es la misma proporción, pero uno que hubiera sido la dirigencia de nuestro partido a nivel local y a nivel nacional debe de señalarlo
para dar testimonio con actos concretos y puntuales y reales de que en el PAN no estamos por aceptar la corrupción. Me pediste 3 y voy a añadir un cuarto. Tradicionalmente hemos trabajado para las clases medias. La composición sociológica de México es que, por simplificar, y ha sido el éxito de Andrés Manuel López Obrador, hay que reconocerlo, supo trabajar y estructurar un discurso, una narrativa, un programa, un proyecto, una oferta política para los sectores bajo y inclusive en la miseria y en la pobreza de nuestra estructura sociológica mexicana. En el PAN no tenemos una narrativa, un discurso, una oferta política suficientemente clara, afinada, creíble y emocionable, mover las almas de ese 50% de nuestra población, que es la que hizo ganar a Andrés Manuel y que la necesitamos no solo para ganar las elecciones, sino para trabajar junto con ellos, para sacarlos de esa miseria y de esa pobreza en la que viven, porque es la realidad. Y no me cabe la menor duda que es, no obstante que en eso basa su popularidad y su estrategia electoral Andrés Manuel López Obrador, van a seguir igual o peor de pobres y de apartados de los satisfactores básicos para una subsistencia digna en la estructura sociológica de nuestro país, con las políticas de Morena del presidente López Obrador. Necesitamos, pues, estructurar una narrativa, un programa y ganar la credibilidad en ese sector de la población tan importante. Gracias. Excelente, gracias, Fernando. Ignacio, ahora te toca a ti la puya. Sí. Adelante. Las Muy 3 bien, acciones como presidente nacional del PAN que harías en esta semana. Gracias. Yo creo que hace falta, y yo contestaría las mañaneras, y no necesariamente siempre que fuera el presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Yo creo que el PAN es un partido grande, que por ejemplo, yo estando Juan José Rodríguez un día, algunas ideas sería excelente, porque además que hay un dicho que dice que para los toros del Jaral, los caballos de allá mismo, y hay otro tabasqueño que también anda bravo, que es Gerardo Priego, que también podría estar contestando. Obviamente, porque se deja correr, se deja como por hecho, eso ya está. Hoy, por ejemplo, desde ahí, desde el púlpito, sentencian, condenan, y nadie decimos nada. Entonces yo eso haría, establecería una réplica a las mañaneras todos los días. Después establecería y vería de qué manera tenemos que hacer campaña ya en forma territorial. El antiguo PAN era de las 3 S's, suela, sudor y saliva. Aún en la pandemia se puede establecer ya un mecanismo territorial, como bien dijo Fernando, dejar atrás, ir solamente con la gente de la clase media. Tenemos que ir a las comunidades, hablar con ellos y establecer una comunicación directa que Acción Nacional, y lo hemos hecho, porque además lo hemos hecho, nos ha faltado promocionar y vender lo que hemos hecho. Acción Nacional se ha ocupado también de la gente que más ha esperado, los que menos tienen, pero nos ha faltado vender esa parte. Y tercero, pues yo pienso que se hace, y es muy importante, que la gente perciba a un PAN unido. Nos falta coordinación. Yo no siento que tengamos información de los comités municipales, estatales y del propio Comité Ejecutivo Nacional, información de ideas. ¿Qué es lo que tenemos que posicionar hoy? ¿Tiene alguien que decir, vamos a posicionar esta idea esta semana o este día y mañana cambiamos para esta otra? Tenemos que tener dirección. Estamos dispersos. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, don Julio. Ahora te toca a ti. Yo quisiera comentar que la presencia de los señores gobernadores que nos honran con sus participaciones me hacen recordar que cada uno de ellos en el despacho de sus responsabilidades han tenido que ser extremadamente pragmáticos. Es decir, a las grandes masas de ciudadanía no se les puede tener completamente convencidas simplemente por principios, por muy respetables que sean,
los nobles principios que tuvieron nuestros fundadores. Hoy en día yo siento que el mundo está extremadamente inquieto. La gente está en las calles, está gritando, está generando motines, hay hasta violencia por la insatisfacción de la gente. ¿Por qué está insatisfecha? Porque está pobre, porque está sin ocupación, está sin servicios de salud, está insegura, está sujeto a todos los riesgos que espera que los gobiernos resuelvan. Y los gobiernos no han estado resolviendo estos temas elementales. Algo así como la casa, vestido y sustento que la divina providencia nos prometía. Hoy en día los gobiernos no están dando ocupación suficiente, ni están garantizando salud, ni están generando también la educación que se necesita en la población mexicana, además de basarnos en los principios que nos animan, necesitamos ser extremadamente... ¿Qué hace el candidato del PAN frente al problema de la desocupación? ¿Qué hace frente al problema de la pobreza? ¿Qué hace frente a la inseguridad? Esos son temas donde cada uno de los candidatos del PAN tienen que dar una solución. Doy, por ejemplo, simplemente se me ocurre 2 ejemplos. En materia de pymes, ¿qué es lo que está proponiendo el PAN? Necesitamos apoyar las pymes con financiamiento que ayude al capital de trabajo de las pymes que están muy empobrecidas. No bastan los programas sociales del gobierno, porque esos solamente están alimentando el aspecto del consumo de la economía. Pero necesitamos revitalizar la economía productora para generar productos que a su vez generan ocupación, que a su vez generan demanda. ¿Qué otra cosa tenemos? Comercio exterior, tema que me es muy cercano. En materia de comercio exterior tenemos que tener una visión clara de qué hacer con esta nueva versión del tratado con Estados Unidos, que está exigiéndonos en materia de composición de nuestros productos mayor componente mexicano, que nos está exigiendo en la zona automotriz mayores salarios para ciertos productos que se generen. Doy simplemente 2 ejemplos, pero son muchos. En agricultura no hay programas para generar nuevos cultivos. El otro día se me ofreció preguntar si había un programa para hule natural. Hace mucho tiempo que la Secretaría de Agricultura no tiene programas para fomentar nuevos cultivos. Esos son los temas específicos que la gente quiere que el candidato del PAN resuelva y que proponga y que le dé razones para votar por él. No basta insistir, porque ya lo sabe desde mucho tiempo, en que el PAN tiene elevados principios. Esos no bastan para el que tiene hambre, el que está desocupado o está enfermo. Gracias, don Julio. Patricio, ¿cuál es tu visión en esas 3 acciones? El país está en crisis, el PAN está en crisis, tenemos que hacer equipo, un gran equipo. Ya basta de las camarillas o esa política de la onda grupera. Aquí, en los exgobernadores y en el PAN en general, hay muchísima gente capaz que hay que sumarla, hay que trabajar junto con ellos para hacer propuestas. Desgraciadamente, la cuestión grupera, la cuestión de los grupos nos ha superado, nos ha hecho que perdamos fuerza, que perdamos nuestros principios, nuestros ideales, y hoy tenemos que buscar recuperarlos y tenemos suficiente gente, suficiente materia humana para lograrlo. Tenemos que ser autocríticos. Si estamos aquí como país, si estamos aquí como partido, es por errores, por omisiones que cometimos y que tenemos que corregirlas muy pronto. El tema de la corrupción es básica. Es la bandera del Partido Acción Nacional e increíblemente, por omisión y por apapacho a corruptos, permitimos que nos las quitaran. Como niños chiquitos nos quitaron
nuestra mayor fuerza. Simple y sencillamente vino un demagogo y nos quitó nuestra fuerza, lo más importante. Y no nos quitó por su habilidad o su gran capacidad, nos quitó porque nosotros nos pusimos de pechito para que lo pudiera realizar. El tercer punto sería, tenemos que hacer propuestas. El PAN tiene que encabezar causas populares, causas que le lleguen a la gente, que la sienta la gente, que sienta que es un partido vivo. El día de hoy no lo siente. Estoy seguro que con Frena están ahí muchísima gente que simpatiza con el PAN. En cualquier movimiento hay una enorme cantidad de gente que simpatiza con el PAN, que cree en los principios del PAN, que creyó en los gobiernos del PAN, pero hoy ve a un partido paralizado, a un partido que no está respondiendo a esos actos. Un partido que está buscando más arreglos populares que realmente romper con esto y ser nuevamente la opción para los ciudadanos de un cambio en el país. Y yo, pues aprovechando que Fernando se echó una cuarta y que Nacho habló de dos compañeros que están con nosotros, de Juan José Rodríguez Prats y de Gerardo Priego, pues a lo mejor la mejor propuesta que podemos hacer en el PAN, aprovechando que los tenemos a ellos dos, es una encerrona entre tabasqueños. Yo estoy seguro que no lo aguantan. No lo aguantan ni un round, ni a Juan José ni a Gerardo. Imagínense los dos juntos. Muy bien. A lo mejor pues ya por default vamos a buscar allá como en la etapa medieval, ¿no? De juicio de Dios y mandar a nuestros dos mejores representantes. Y para toros del Jaral, caballos allá mismo. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ahí les va otra interesante. Tenemos padrones no confiables. Tenemos una situación de onda grupera que ya todos han expresado, de que querer poner sus favoritos y todo lo que ustedes quieran en las candidaturas, etcétera. Tenemos una sociedad civil ávida de movimiento. Tenemos el peor entorno político que podemos haber tenido en la historia moderna de México, pero tenemos que seleccionar candidatos. ¿Cuál es el método que ustedes utilizarían para la selección o los métodos que ustedes utilizarían para la selección de candidatos del PAN? Vamos a ponerse las facilitas, nada más a diputados federales. Empezamos con Ignacio Loyola. Gracias, Carlos. Pues mira, yo fui electo candidato en un procedimiento que ya no existe o pocas veces existe ya en Acción Nacional, que es la convención. Y para mí las convenciones tienen un gran valor, porque ahí, aunque haya acarreos, pueden cambiar las votaciones. Yo me iría precisamente para un primer tamiz, una encuesta, y después una elección en una convención. Creo que la convención, quienes las vivimos, creo que todos los que estamos aquí, nos tocó vivir convenciones en el Partido de Acción Nacional, los oradores a favor, con los oradores en contra. Y esa era la gran riqueza, porque hablábamos con un espíritu pues, de camaradería, se decían las cosas, y yo tengo muy buenos recuerdos de eso, así que yo me iría prácticamente por las convenciones, insisto, previamente un tamiz en las encuestas para saber quién pudiera tener precisamente ese boleto para participar. Y así tampoco no tener 20, sino los 3 que tuvieran mayor preferencia en las encuestas y después pasar a una elección con voto directo de la mitad. Me han dicho que esto ya es muy complicado porque ha crecido mucho el padrón. Ese es precisamente el problema. Entonces, como hay tiempo... Me hace que perdimos a Ignacio. Le seguimos con Fernando, por favor. Mira, ese es uno de los mayores retos que tenemos al interior del Partido Acción Nacional. Los procesos de toma de decisiones para la designación de nuestros candidatos. Puede ser, si lo hacemos bien, una decisión que nos una, nos entusiasme.
Parece que ya regresó Nacho. Pero, ¿Quieres concluir, Nacho? Que te nos fuiste del aire poquito. Adelante. Adelante, Nacho. Ya prácticamente está ahí. Muchas gracias, Carlos, pero me sacó el sistema. Gracias. Sí, órale, entonces continúa. Ya ahí concluyo. Era la convención y obviamente con un tamiz de preselección por encuesta. Gracias. Gracias, Ignacio. Adelante, Fernando. Sí, yo coincido con Nacho. Él y yo fuimos contemporáneos y fuimos electos por ese procedimiento y pasamos por la campaña interna. Yo tuve 3 competidores para la designación y la convención de panistas por mayoría de votos fue la que me designó con oradores, toda la elaboración que hacíamos en aquel entonces. Eran épocas en las que prevalecían los valores y el idealismo al que he hecho referencia. Tuve el honor de que mis 3 contrincantes, una vez que resulté ganador de la convención interna, reconocieron mi triunfo ahí mismo, de inmediato, sin litigios, sin mayores aspavientos. Me alzaron la mano y me ayudaron en el desarrollo de mi campaña. Uno de ellos, inclusive, que ya murió, don Jesús Hinojosa, en paz descanse, un gran panista, fue luego colaborador de mi administración. Es el elemento al que hacía referencia. Finalmente, el avance político y económico de una nación nos va a dar la cultura. Y la cultura no es nada más un cúmulo de conocimientos, sino es una formación de un hombre y de una mujer frente a los retos que plantea la vida. Paradójicamente, en la cultura democrática hemos retrocedido en vez de avanzar, porque en las democracias se gana y se pierde, y con honor. Cuando se pierde, se reconoce al triunfador, y el triunfador, con honor, reconoce a los que perdieron y hace el mejor esfuerzo por unirlos al objetivo que en común estuvieron buscando. Esa dosis era muy alta en la militancia del PAN. En buena medida se ha perdido, pero no por ello quiere decir que no la podamos recuperar. Hay que hacer conciencia a todos los panistas y trabajar por recuperarla. Y hay que utilizar, por otra parte, los elementos que actualmente están a nuestra disposición. En el proceso que brevemente describía, que estamos siguiendo en Nuevo León, no exento de enormes dificultades, estamos incluyendo en el comité de selección de precandidatos a 3 empresarios con experiencia en las técnicas de selección y reclutamiento de personal. Finalmente de eso se trata, para clasificar a las personas, tanto al interior del PAN como al exterior, que manifiestan su interés por ser nuestros candidatos en el 4º Distrito Federal o en el 8º local o a la presidencia municipal de Arrambera y Nuevo León, por mencionar casos hipotéticos en donde hay 4 o 5 aspirantes. Quienes de esos, con las técnicas de selección y reclutamiento de personal, serían el mejor hombre o la mejor mujer para desempeñar el puesto de que se trata, y utilizar la opinión de estas personas que, sin ser miembros del PAN y en consecuencia no estar involucrados en los legítimos intereses al interior del partido, sino con una perspectiva técnica, darnos esa opinión que es muy valiosa para, llegado el momento de tomar la decisión, esta opinión de gente experta, gente que quiere ayudar desde la sociedad civil y que tienen una expertise y una experiencia técnica por haber desempeñado puestos y responsabilidades en áreas de recursos humanos en las empresas, aportan valor en este proceso de selección de candidatos, que, como bien lo planteas, Carlos, es uno de los principales retos que tenemos frente a nosotros, porque si no salimos unificados, una vez que tengamos nuestro conjunto de candidatos, las dificultades para lograr el triunfo electoral en las urnas se acrecientan o se alientan en función de lo unido que resulte el partido en torno al candidato designado con este procedimiento. Gracias. Excelente, Patricio. Yo pensaba que democracia y más, pues ya no tanto
el tema democracia, porque se nos viene un tsunami enfrente. Sí creo que la función principal del PAN es crear ciudadanos y por tanto la democracia tiene que ser lo que nos mueva. Pero hoy estamos a menos de un año de las elecciones y entonces con un padrón viciado, con grupos y grupúsculos y camarillas funcionando, pues la democracia no funciona. Lo veremos algo más parecido a la compra de votos, a operaciones priistas, y por tanto yo creo que pues ni modos, momentos que hay que pararle a esta brega de eternidad, a esta lucha para crear ciudadanos y crearlos de otra forma. Yo pediría generosidad, generosidad y más generosidad para los que vayan a decidir quiénes son los candidatos del partido, sean los mejores candidatos. Donde vengan ellos, como vengan ellos, ya se fue. Sí. Sin cola que le pise, Salió. gente que aporten votos y que vayan a hacer bien su trabajo. Es lo que tenemos que fijarnos los panistas. Ojalá que eso, quien sea que tome la decisión, piense en eso. Quien sea que quiera ser candidato, que piense quién es el que mejor puede representar y dar más votos y hacer mejor el trabajo. Yo creo que es el momento de la generosidad. Gracias. Julio, ¿cuál es tu perspectiva de selección de candidatos? En primer lugar, yo sentiría que la fórmula primera, la encuesta interna y después viene la convención. Eso se me hace básico, inicial y elemental. Ya en caso de que eso fallase, pues sí tendría que haber una decisión que viniera de la superioridad del partido. Pero hay algo que quisiera añadir. No olvidemos en esta discusión el hecho de que es muy probable que el PAN deba entrar en alianza con otros partidos. De tal suerte que no hay que olvidar que, pues si es posible, los candidatos que aporten partidos aliados sean pues compatibles con la presencia de los principios del PAN. No es muy útil aliarse con partidos que después vayan a presentar candidatos que sean incompatibles con los principios del PAN y que pudieran sustituir candidatos panistas genuinos simplemente por ceder el espacio al candidato del partido aliado. El elemento de las alianzas hay que tomarlos en cuenta. Muy bien, extraordinario. Terminamos. Si me permites, Carlos, nada más añadir un concepto importante. Adelante. Y más en el PAN, que yo recuerdo de los viejos dichos que éramos los idealistas del voto y como que equiparamos democracia con votos. Y yo estoy de acuerdo con ese concepto. Yo a mis 74 años creí en esa cultura, pero no podemos soslayar que con votos y democráticamente, entre comillas, fue electo en México un pésimo presidente, Andrés Manuel López Obrador. Con votos y con democracia, con el sistema norteamericano, fue electo un patán para presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Trump. En la primera mitad del siglo pasado, democráticamente fue electo el peor dictador que ha tenido la humanidad en el mundo, Hitler en Alemania, fue electo por votos. De manera que uno de los retos que tenemos, y esto rebasa ciertamente al PAN, a los científicos políticos, ya que hay varios en esta audiencia, es cómo evolucionar y qué metodologías para democráticamente tener la capacidad de elegir no solo al que sume más número de votos, sino al hombre o a la mujer más capaces de ganar una elección y de hacer el mejor gobierno que requiera la sociedad. Porque con votos, al estilo que tradicionalmente se han utilizado en México y en otros países del mundo, ha habido gobernantes electos pésimos desde el punto de vista humano. Gracias.
Muy bien, en otras palabras, tenemos el problema de la democracia con sus defectos grandísimos. Tenemos el problema de los padrones viciados y de la gran presión que hay por todos lados de gente de muy mala fe y de gente de muy buena fe. Entonces tenemos que encontrar esa fórmula ideal. Vamos a abrir primero preguntas aquí a las personas que están con nosotros en la pecera principal, como le llaman a veces aquí en esta metodología. Ana Rosa pidió la palabra primero y luego sigue Juan José Rodríguez Prats. Perdón, como me dijiste que les Sí, adelante, Ana Rosa. Así que bienvenida, como siempre. Pero primero que nada, en efecto, muchísimas gracias por esta oportunidad de nuevo de estar en este grupo selecto de tantos panistas tan lindos todos y de muchos amigos de antaño. Nacho, un gusto verte de nuevo, y por supuesto Tomás y todos los demás, por supuesto. Pero miren, me preocupa mucho lo que pasó el domingo pasado en Coahuila y en Durango, en Hidalgo. Creo que es el momento en que en este maravilloso panel y esta oportunidad de la tecnología también pueden estar los dirigentes nacionales y estatales para que haya una interacción. O sea, me parece que no debe ser ajeno este grupo a ellos y traerlos a la mesa y comprometerlos y generar esa idea que dieron hace un rato de contestar las mañaneras, por ejemplo, puede ser una maravillosa idea, pero ¿quién lo va a hacer? Aparte de los selectos tabasqueños que están en esta mesa. Pero también puede haber gente que en el tema del fideicomiso o en el tema o de cualquier tema otro, no quiero alargarme porque sé que muchos van a querer participar, pero sí me preocupa, Carlos y amigos, que pudiéramos pensar que esto nada más es una catarsis de lo que ocurre hoy. Todos estamos angustiados, todos queremos que Andrés Manuel ya se vaya, o sea, no queremos ni siquiera Tenemos esperar. poco tiempo, Ana Rosa, aterriza la pregunta. Sí. Mi pregunta es esa, ¿puede en esta mesa también ser más incluyente para que de esa forma haya más compromiso y más genere ideas y compromiso sobre todo para que México pueda tener la oportunidad en 2021 de tener un verdadero cambio? Muchas gracias y disculpen. ¿Quién quiere entrar en primer lugar de los panelistas a la respuesta? Pues danos mejor la palabra a los demás y después que ellos cierren. Bueno, pues a ver, éntrale tú primero y luego sigue Osejo. Carlos. Bueno. Y luego Tomás. Ok. Bueno, desde luego creo que en todos los foros se ha concluido que el partido debe postular a los mejores hombres a unos tanto en sus filas, partiendo desde luego del perfil que el cargo requiere y de la competitividad que tenga. Con Miguel Alcántara, en algún libro que lo entrevisté, decía que la mejor página en la historia del PAN está en el poder legislativo. Ahí defendió sus tesis, defendió su doctrina, al cual a todos nos consta. Julio Fessler dice acertadamente que el PAN tiene propuestas que defender. Entonces no se trata tan solo de un grupo cuantitativo, sino de un grupo cualitativo. Y la comisión permanente elige a los 3 primeros lugares de cada circunscripción. Esos 15 diputados me parece que deben corresponder al perfil parlamentario panista. Por lo tanto, yo insisto en una idea y la vengo proponiendo, y ojalá la puedan hacer suya los exgobernadores y el mismo Plumas Azules, de que se integre un equipo de 5 parlamentarios profesionales. He propuesto a Diego Fernández de Ceballos, Francisco Ramírez de Acuña, Ricardo García Cervantes, Juan de Dios Castro y Carlos Medina Plasencia. Ellos han sido líderes, coordinadores del grupo parlamentario, presidentes de mesa directiva, y con algún método que ellos mismos diseñen, puedan hacer una propuesta que nosotros también la hagamos nuestra a la comisión permanente para que estos 15 diputados puedan defender, porque una de las cosas muy tristes es que desafortunadamente las tesis panistas no se han defendido con la tradición que el PAN ha tenido en el poder legislativo. Y esto se formaliza, sería plantearlo por todos los grupos directamente a la comisión permanente, porque hace 3 años, pues estos cargos fueron utilizados para traer gente de fuera, para hacer alianzas, para los grupos, para los compromisos, y nos olvidamos
de que se requieren voces que defiendan al PAN y a sus tesis, que son plenamente vigentes el día de hoy. Esa sería mi propuesta, más que pregunta, que la hagamos nuestra y que pueda empujarse hacia la comisión permanente y hacia la dirigencia del partido. ¿Algún comentario al respecto de la propuesta? Al segundo. Adelante, entonces tenemos generar un bloque de 15, el equipo T, como le decíamos en Juárez, el equipote. Muy bien, extraordinario. A ver, ahora seguimos con Jorge Osejo. Por favor, Jorge. Sí, primero, felicidades por las exposiciones de cada uno de ustedes. Yo creo que somos coincidentes todos con lo que nos han planteado. Y aunque entran en diferentes puntos, siempre vamos a estar coincidiendo con ellos. No coincido, no hago una pregunta, pero no coincido con que estemos contestando a Andrés Manuel López Obrador. Olvidemos al Señor. Hagamos lo que nosotros tengamos que hacer nosotros. Segundo la propuesta. Hagamos lo que tenemos que hacer por delante. Hoy, esa estructura de Sí por México es lo que propone. Vamos a hacer propuestas. Nosotros no estamos en contra del gobierno. Vamos a hacer propuestas. Y si esas propuestas las toma y las hace bien, que le vaya bien a él, que él es el gobernante que está elegido, no sale sobrando. El chiste es que se puedan hacer estas propuestas. Yo estuve participando en la tercera de estas paneles que estamos aquí, y desde ese tercer panel dije que todo lo que aquí discutimos, ¿cómo lo hacemos llegar? Y se dijo que si formara un comité, yo les dije, señores, no, mandemos cartas. Yo mandé una carta al presidente del partido y le dije 3 cosas principales. El proceso electoral a través de convocatorias de asambleas o convenciones, como se llaman ahora, creo que se llaman ahora asambleas. Es la manera en la que hacemos que volvamos a tener a los militantes interesados en quienes se están proponiendo para ser candidatos y que en ellas se elija como debe de elegirse siempre y como elegíamos anteriormente. La segunda cosa, que el método de las designaciones sea totalmente el de excepción, no tiene que ser el de la regla. Aquí en los últimos procesos la regla ha sido designaciones, o sea, asignación de personas para obtener los cargos. No, que sea esa la excepción, cuando en algún lugar no tenemos las características de personajes que pudieran ser adecuados y se tuvieran que hacerlo. Y una tercera cosa es que, y eso es responsabilidad del presidente, es llamado Marco Cortés, estas 3 son de Marco Cortés. La tercera, y se lo puse en una carta así tal cual, es ya terminar con el bloqueo de grupos cerrados. Nos tienen cerrados en muchos lugares totalmente la entrada al partido como si fuéramos gente apestada, como si no hubiéramos participado nunca en nada, y que se tiene que acabar ya con ese bloqueo, que se debe de dejar abierto el partido a que estemos los que estamos inscritos, que nomás somos 250 y tantos mil, no somos tantos. Cuando estaba para ganar con Fox fuimos 300,000 y ganamos con Fox. Entonces, que se deje abierto el partido para que además se puedan llegar gentes que sin ser del partido podamos precisamente algunos grupos proponerlos como candidatos, porque si no hay esa generosidad vamos a salir mal. Ya ves, Samuel, que no tienes la exclusiva en ese tema, Samuel Kalich. Que se ha quejado mucho de eso. Muy interesante. Muy interesante. Sí, adelante. Sí, gracias. Felicidades y qué gusto volver a saludar los conferencistas Fernando, Patricio, Ignacio, Julio, que te veo los miércoles, y saludar a grandes personajes aquí que de los que he aprendido mucho en la política. Definitivamente lo que sea Juan José, incluso yo hoy lo planteaba también, el otro día lo estaba planteando, pues buscar a estos fabulosos exgobernadores. Pero bueno, mi pregunta es, si tenemos que buscar las mejores propuestas, las mejores mujeres y hombres para que puedan participar, una condición que debe tener es que cuando lleguen realmente cumplan con todos los principios de acción nacional. Pero para poder lograr eso, a ver quién me contesta, ¿cómo podemos acabar con todos esos caciques que hay en el PAN que tienen secuestrado al partido? Muchas gracias. A ver, viene. ¿Quién le entra primero? A ver, Patricio, ¿qué opinas al respecto? Pues bueno, la verdad que lo veo muy difícil. Desafortunadamente dejamos pasar el momento
nos olvidamos de la parte democrática, de la parte de cumplir, de realmente servir, y permitimos que las cúpulas, que los grupos, que los amigos fueran jalando, y hoy tienen un control muy fuerte. Mi caso es muy especial, o sea, yo no estoy como militante del PAN, y simple y sencillamente, a pesar de que sigo siendo panista y me siento panista y el más panista de todo el mundo, pero ante la acusación de que yo manejaba todo, de que yo decidía todo en Yucatán, prefería hacerme un lado. Hoy sé que equivocadamente, pero simple y sencillamente era muy fácil mentir, engañar y hacer propuestas tipo PRI, y ahí se iban los panistas. Desafortunadamente no creamos suficiente congruencia, suficiente ciudadanía democrática. Ahí fracasamos a pesar de 60 años, a pesar de que creíamos, como decía Carlos Castillo, del triunfo cultural del PAN. No, ni siquiera en esos 300,000 lo habíamos logrado plenamente. El poder nos ganó. Hoy resulta muy difícil porque estos grupos que llegaron al poder en el PAN llegaron de esta forma, a base de acuerdos populares, a base de arreglos, de tú me apoyas, yo te apoyo, vamos a comprar tantos votos, de nuevas formas de hacer política, de usar el poder, y se fueron olvidando de esos principios y esas luchas históricas del Partido Acción Nacional. Hoy resulta muy difícil lograr pues un cambio, pero ante la obligación, ante los hechos contundentes que están pasando en este momento de un gobierno como el de López Obrador, creo que tenemos que hacerlo, ¿no? Nos obliga, y no solo obliga a la dirigencia panista, obliga a todos los ciudadanos, a los empresarios, nos obliga a repensar la manera de hacer negocios en este país. No se puede seguir haciendo negocios de la misma forma. A los ciudadanos también no se puede seguir actuando de la misma forma. Esa clase media que le dio el triunfo a López Obrador y hoy está decepcionada, tampoco no puede seguir en esta situación de confort en un país que se está derrumbando completamente, y que sí, como reconocimiento, tenemos que aceptar que tuvimos la oportunidad, que hicimos ciertos cambios, pero no hicimos todos los cambios que podíamos hacer. Y eso es sumamente grave. Nacho, adelante. Sí, gracias. Una precisión, Carlos, y en relación a lo que yo dije de contestar las mañaneras, a lo mejor me expresé mal. O sea, es tener una mañanera con las ideas de Acción Nacional. Obviamente yo coincido que lo que menos conviene es hacerle eco a lo que está diciendo. Hoy precisamente en la mañana yo lo decía, no debemos repetir ni siquiera las palabras, y cuando nos refiramos a él hay que hablar del gobierno, porque para que no entre precisamente todo el esquema y nos metamos en el cuadro que él maneja. Yo lo que sí creo es que debe haber una línea de acción que debe ser marcada. Cuando se dice azul, hablar a lo mejor de amarillo, pero abrirle a la gente otras opciones distintas. Bueno, esa es la aclaración que quería hacer. Sí, definitivamente meternos en confrontación no creo que sea lo correcto, ni nunca he creído en ello, me equivoqué, a lo mejor en la forma de decirlo, disculpen. Y en relación a lo que decía precisamente Tomás, ¿cómo le hacemos? Sí, es muy complicado, pero yo creo que hoy está la oportunidad. Hoy existe verdaderamente una oportunidad en donde tiene que prevalecer la generosidad. Yo en Querétaro lo he visto, sí hay una preocupación real de ganar, y eso que Querétaro supuestamente es de los estados que se pueden ganar, pero sí hay realmente un interés de la base panista de ceder, de trabajar para lograr lo que estamos buscando, que es el contrapeso político a nivel federal. Gracias. ¿Quieres agregar un comentario, Fernando? Sí, el hecho de que, entre otros, estén aquí gentes como Ana Rosa o Paoli Bolio, para mí es una constatación de que en el PAN a veces suceden milagros. Después de las broncas que hubo en el pasado, de veras, me emociona enormemente verlos aquí platicando con sus amigos y compañeros de tantas batallas, de tantos años, de luchas por un ideal, que son los ideales de México, los del PAN. No quiero cantar victoria porque no hemos llegado en Nuevo León a la toma de decisiones puntuales, pero el proceso que llevamos a mí me tiene muy entusiasmado, porque los grupos al interior del PAN que no nos hablábamos,
que nos volteábamos la cara para el otro lado. Ahora estamos trabajando en medio de dificultades, debo reconocerlo, pero en aras de un objetivo común, porque la realidad nos está ubicando y lo de Coahuila nos va a servir. Si seguimos así vamos a perder todas las elecciones, y de ser el partido político más importante en el poder y el partido más importante en la oposición, podemos bajar con mucha facilidad al tercer o cuarto lugar o hacer un partido sin influencia en México. Eso mueve a mucha gente y yo tengo fundadas esperanzas en eso. Sugiero un mecanismo muy puntual y muy concreto. Por otra parte, que tiene una gran tradición en México, así como mencionaba Nacho y Patricio, de la tradición de y Julio, de la tradición de las convenciones, que es el diálogo en grupos. Y yo he visto esa actitud, déjenme decirlo, de parte de Marco. No tal vez de todos los integrantes de su equipo, pero de Marco sí. Vamos a sentarnos 15 o 20, no un órgano estatutario, 20 o 30 o 8, qué sé yo, un grupo de panistas que estemos fuera de duda, que no tenemos otro interés que servir a México y servir al PAN, para encontrarles las respuestas puntuales y concretas a estos retos que estamos planteando. Creo en la palabra, es la famosa frase de Carlos Castillo Peraza: Juan José, no me dejarás mentir, la palabra es el instrumento de la política. Vamos haciendo política hablando, vamos convocando a Marco y a 5 o 6 de los órganos directivos a sentarse a la mesa, tal vez no con todas las plumas azules, tal vez no con todos los exgobernadores, pero una mesa de 15 o 20, un fin de semana completo para encontrar soluciones a estos problemas. Creo en ellas, en el pasado nos han servido. ¿Por qué no ahora, donde se trata de salvaguardar a México? Fernando No quiero dejar de aprovechar la presencia de Juan Antonio García Villa, que nos dé una versión de Viva, tal vez sea el único coahuilense que esté. ¿Qué pasó en Coahuila y cuál es su diagnóstico? Lo sugiero, Carlos, es que cabe en esta agenda. Gracias. Con todo gusto. Nomás le damos la palabra a Gerardo porque generalmente tiene buenos cuestionamientos, y cerramos con un pequeño informe de Juan Antonio. Adelante, Gerardo. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todas y a todos. Me da muchísimo gusto estar aquí. Y bueno, rápido lo que dijo don Julio al principio me llamó muchísimo la atención, y es efectivamente este robar nuestras banderas, como nos robaron la bandera anticorrupción, desafortunadamente. Y yo creo que ahí hay una razón muy clara. Nos robaron la bandera anticorrupción porque muchos panistas cayeron en corrupción. Y tengo que recordarle, corrupción grotesca, no solo corrupcioncita. Y tengo que recordarles que hace apenas un mes había una maleta de 2,5 millones de pesos en efectivo en manos de un panista, y cualquiera con 2 centímetros de frente sabe que esa maleta no se quedó en las manos de ese panista nada más. Y en ese sentido, a mí me parece que esto es un círculo vicioso. Y yo quiero preguntarle a los panelistas, sé la opinión de varios de ellos porque hemos estado trabajando en ese tema, pero me gustaría preguntarles, a mí me parece que esto es un círculo vicioso. O sea, vamos a tener buenos candidatos, pero un partido degradado ante la sociedad civil. Vamos a tener el esfuerzo porque no haya acarreos, porque no hayan de estas convenciones amañadas, pero el descrédito del PAN a nivel nacional por estas corruptelas que yo, déjenme confesarles, tengo un catálogo de 360 escándalos del PAN en diferentes partes del país. El más reciente, la maleta de 2,5 millones, y no se lo digo para que nos suicidemos colectivamente, se los digo porque me parece que para recuperar la confianza de la sociedad tenemos que deshacernos de esa carga. Y una carga es que un panista caiga, pero la otra carga es que hay una impunidad tremenda. La impunidad que está fuera, de 99 de cada 100 delitos no se castiga, se nos metió al PAN. Entonces yo quiero preguntarle, dada el comentario de don Julio, pero en general a quien lo quiera contestar, y repito que afortunadamente hemos trabajado algunos de esos temas con ellos, pero me parece un buen foro para hacerlo, cómo hacer al mismo tiempo, hay que acabar con los caciques, pero hay que devolverle la credibilidad que tenemos más o menos perdida en algunas partes del país. Y claro, tenemos una oportunidad porque estos orangutanes que están en el gobierno, pues están efectivamente mintiendo y pasando arriba de sus propias banderas. Pero ¿cómo aprovechamos el timing para hacer lo mismo? Aprovechando que baja la credibilidad del gobierno federal y de estos farsantes,
cómo aumentar la nuestra para llegar al mismo tiempo en el 21 y en el 24 con la credibilidad y con esas buenas y buenos candidatos que necesitamos poner. Muchas gracias, Carlos. Interesante la pregunta. Yo la replantearía de esta manera. Nos falta el discurso político que llegue al corazón. ¿En qué consisten esas ideas fuerza que hemos estado trabajando en Plumas Azules, pero no logramos aterrizar? ¿Cuáles serían esas ideas fuerza? A ver, ¿quién quiere empezar con una respuesta al respecto? Pero yo quisiera nada más señalar que no hay manera de tener una idea fuerza si no se responde a la pregunta de Gerardo. ¿Qué vamos a hacer? No con la corrupción, que siempre va a aparecer. ¿Qué vamos a hacer con la impunidad? Eso es lo grave en el Partido de Acción Nacional, que hemos permitido la impunidad. Ahí tenemos un problema muy serio que tenemos que resolver. Fernando. Si hay un caso muy concreto como el que señala Gerardo, presentar la denuncia y tomar acciones correctivas de inmediato. Si no, por más hermosos documentos o discursos que armemos, no vamos a tener credibilidad. Si, ese caso puntual y concreto, vaciarlo y renunciar ante las autoridades competentes e internamente tomar las decisiones de separación, en fin, la que fuese pertinente, porque si no, no tenemos credibilidad. Tan sencillo como eso. Acción, hacerlo con el ejemplo. Absolutamente. Don Julio, ¿quieres agregar algo? Sí, quisiera mencionar que la política es un fenómeno multifactorial, de tal suerte que no podemos ver solamente un pedacito del fenómeno sin tener en cuenta que todo está involucrado. Cuando tengamos un discurso genuinamente popular que le llegue a la gente y que toque los temas que he mencionado, desempleo, pobreza, salud, impunidad, entonces tendremos un discurso nacional del partido que va a animar a hacer algo que hemos venido descuidando, los comités distritales. Si no tenemos fuertes comités distritales locales, no vamos a tener ni siquiera con qué tribular las casetas. De la base distrital, local, nace la fuerza del partido, pero no habrá fuerza en el partido si no tenemos un discurso pragmático que hable de los temas que a la gente realmente le interesa día a día. Por eso entonces he insistido en el pragmatismo. Y una vez que tengamos un partido que tiene algo concreto que decirle al último ciudadano mexicano, que ofrezca algo todavía mejor que los embustes del PG, entonces tendremos un partido fuerte desde la base. Hay que ser pragmáticos en todo lo que hagamos dentro de los principios consagrados que todos queremos. Antes de cerrar, amigos, le pedimos a Juan Antonio García Villa que nos dé su perspectiva de lo que pasó en Coahuila. Cómo no, con mucho gusto, muchas gracias, un saludo a todos, felicito especialmente a los ponentes, a Carlos Angulo. Lo que sucedió en Coahuila es el resultado de un complicadísimo calendario electoral que como estrategia política han tenido siempre en este estado el PRI y el gobierno del estado. En Coahuila rigió un sistema de que los ayuntamientos duraran 4 años. Con ese sistema que cuatrapeaba mucho las elecciones, aunque no lo crean, en una década Coahuila estaba en elecciones 8 años de 10, 8 años. Luego de la reforma de 2014, que obligó a los estados a tener cuando menos una elección simultánea con las federales, muy astutamente el PRI escogió la de ayuntamientos, porque de todas maneras la de ayuntamientos generan pues un gran entusiasmo para hacerla simultánea con las federales. En los últimos 25 años en que las elecciones de gobernador y de diputados locales coinciden cada 6, la estadística no nos miente. Cuando la elección es simultánea de gobernador y de diputados locales, el índice de participación anda entre 60 y 61%.
Cuando las elecciones de diputados locales, que a nadie interesa, eso es una falta de cultura política lamentable, el porcentaje de participación anda entre 9.2, que fue ahora, y lo más 39.9. O sea, hay una diferencia de 21, 22 puntos de diferencia entre las elecciones simultáneas de gobernador y las sueltas de diputados locales. En esta elección, con 2 millones de votantes, el diferencial de 21 puntos equivale a poco más de 500,000 de votos. Básicamente es nuestra, en el buen sentido, nuestra clientela electoral. Yo soy diputado al Congreso del Estado y hace año y medio planteé una reforma para que hubiera una legislatura de transición de un año, como ocurrió en otros estados, y el año próximo empatar la elección de diputados al Congreso con la elección federal, junto con la de ayuntamientos. Para mi sorpresa, la propuesta tuvo eco en cámaras, clubes, asociaciones. Es más, Lorenzo Córdoba, cuando vino a Coahuila, habló perfectamente bien de esa propuesta. La propia presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, una licenciada de apellido Farías, dijo, bueno, pues que a ella le parecía también muy buena, pero que esa era cuestión de los partidos y no quería opinar. El gobernador, cuando vio que había un cierto movimiento de apoyo a esa propuesta, y aquí lo debo decir porque estamos entre amigos, sin el mayor respaldo, ni del Comité Estatal, ni de la dirigencia nacional, llegó un momento en que el gobernador reaccionó con encono y dijo así literalmente, lo publicaron los periódicos, que iba a ordenar a sus diputados del PRI, porque era legítimo hacerlo, que no le hicieran caso a esa propuesta. Bueno, se viene la pandemia y el proceso se suspendió 4 meses. Volvimos a plantear que con una reforma, no había violación constitucional, curiosamente, que se hiciera un artículo transitorio a la Constitución del Estado para que la actual legislatura cubriera el periodo hasta que los nuevos legisladores fueran electos. Ustedes ven la Constitución Política de México, en ningún lado dice que los diputados locales deban durar 3 años. Sí lo dice, curiosamente, solo en el caso de los diputados al Congreso de la Ciudad de México. De tal manera que no hubiera habido violación constitucional, porque la pandemia está todo lo que da. De hecho, el CONACYT señalaba en sus estudios que Coahuila, como efectivamente está confirmado, iba a estar en el punto más alto de la pandemia hacia la segunda, tercera o cuarta semana de octubre. Los hospitales en Coahuila están sobresaturados y están escondiendo la información. O sea, tuvimos 2 oportunidades presionantes, si hubiera sido, hubiéramos hecho con mayor eficacia para desplazar las elecciones. ¿Qué es lo que obtuvo el PRI? Su votación tradicional a base de la pobre gente que tiene cautiva con sus dádivas, porque cuando vienen elecciones federales que la participación se desborda, el PRI pierde. Y creo que si no ocurre al interior del partido una catástrofe, en Coahuila tenemos bastantes posibilidades de ganar los distritos el año próximo. Hay que señalar que la inercia de Morena hizo que un poco más que duplicara su votación, pero ese porcentaje de votación que incrementó Morena fue básicamente a costa del porcentaje de votos que tradicionalmente obtenemos aún en elecciones intermedias. Ese no tiene mayor ciencia. Esa es la explicación. Y obviamente no entro en consideraciones de problemas internos de todo tipo que lamentablemente, por el espíritu de grupo, siguen sin ser resueltos. Gracias. Gracias, Juan Antonio. Pues con esto concluimos este último foro que concluye el primer ciclo de celebraciones de Plumas Azules del 81 aniversario del Partido Acción Nacional. Les tengo una sorpresita para la semana que entra y para que les digan a sus gentes. Vamos a tener un foro abierto a la ciudadanía porque han quedado muchas inquietudes, muchas preguntas, etcétera.
donde va a ser abierto el foro. Vamos a requerir una invitación que se llene un pequeño formato, nada del otro mundo, ya lo han Perdón, hecho. Carlos, dentro de 15 días. No, la semana que entra, es la semana que entra, el próximo miércoles, porque si no se le olvida a la gente. Y entonces vamos a hacerlo de esa manera, va a ser 1 hora y media y vamos a platicar de todo lo que se han platicado en estos foros, para que quede esto. Tiene razón, Tomás, habíamos quedado el 4 de noviembre. No, pues esa es la semana que entra. El 4 de noviembre, la otra reunión, Juan José. Así es la semana que entra. Entonces, la otra reunión que íbamos a pedir. Así es, la semana que entra, si no se olvida en la memoria colectiva esto. Entonces, les agradecemos mucho su participación, que pasen muy buenas noches. Agradecemos muchísimo a nuestros gobernadores que nos hayan apoyado, a don Julio que nos haya representado muy dignamente por parte del grupo de Plumas Azules. Muy amables y muy buenas noches. Gracias, Carlos, y a todos. Buen provecho, vamos a hacer. Gracias.